Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 18 de abril. Vamos a ver la palabra en Esdras capítulo 8, versículos 1 al 20, con el título La adoración, entregarse a Dios de todo corazón. Y en el pasaje de hoy veremos cómo Esdras regresa del cautiverio en Babilonia con algunas personas que voluntariamente renuncian los placeres de Babilonia. Están dispuestos a soltar las riquezas terrenales para poder volver a Jerusalén a reedificar el templo. Y veremos que la verdadera adoración de Dios ocurre cuando uno está dispuesto a entregarse a Dios de todo corazón, cuando uno le da la prioridad a Dios sobre todas las cosas. Ahí es cuando se reestablece el templo, se reedifica la verdadera adoración en nuestras vidas. Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a renunciar las cosas de este mundo y entregarnos de todo corazón a Dios para servirle solamente a Él. Vamos a ver la palabra empezando en el capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra de Dios así: Estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Finés, Gersón. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Atús. De los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él, en la línea de varones, 150. De los hijos de Pahat Moab, Elioanai, hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaasiel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Ornatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Asgad, Joanán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Jehiel y Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos 70 varones. Hasta ahorita vemos aquellas personas que eran miembros laicos, no eran levitas, ni sacerdotes, ni siervos del templo. Eran personas que pues ya se habían acostumbrado a su vida en Babilonia. En Babilonia había mucha riqueza material. Vivían una vida cómoda, pero había un problema: no eran libres para adorar a Dios. Y aquellos entonces que decidieron: voy a regresar a Jerusalén, que ellos prefirieron renunciar las cosas materiales, terrenales, pasajeras, temporales, para regresar a Jerusalén. Y claro, no era una cosa fácil reedificar el templo. Iba a haber oposición. Tenían que renunciar sus posesiones. Tenían que trabajar, tenían que esforzarse, tenían que sacrificarse para poder reedificar el templo que había sido destruido. Entonces aquí vemos que todo era un asunto de prioridades. Sí, están viviendo bien en Babilonia, pero les importa más servir a Dios, agradarle a Dios, honrar a Dios, reconocer a Dios. Y hermanos, esta palabra obviamente es muy relevante para nosotros. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no estamos en nuestra tierra. Estamos viviendo, podemos decir que en Babilonia, los Estados Unidos, donde sí hay prosperidad material. Pero Babilonia siempre ha sido, hermanos, algo que representa la maldad, el pecado, el orgullo humano, la autosuficiencia humana. Por eso, por ejemplo, vemos cómo en los tiempos de Jesús, en los tiempos del apóstol Pablo, llamaban a Roma la Babilonia. Hermanos, ¿estamos nosotros dispuestos a dejar nuestras Babilonias para empezar de nuevo? ¿Estamos dispuestos a soltar las cosas materiales para poder ganarnos
gran riqueza espiritual? O les voy a hacer la pregunta más directa. ¿Estamos dispuestos a dejar el buen trabajo que tenemos aquí para regresar al Ecuador, a Guatemala, a Honduras, a México? Sí, en nuestros países hay inestabilidad política, hay escasez, hay delincuencia, hay inseguridad. Pero si Dios nos llamara, hermanos, a regresar a nuestro país para edificar su templo, para compartir el evangelio y edificar una iglesia, ¿estaríamos dispuestos, hermanos, a dejarlo todo aquí, a renunciarlo todo para ganarnos el reino de Dios? Dice en el versículo 15, los reuní junto al río que viene a Ahava y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces, para poder uno reedificar el templo, se requiere que hayan siervos que sirvan en la adoración, que sirvan en el templo. Que también vemos aquí la importancia de los siervos de Dios. Vemos cómo los miembros laicos estuvieron dispuestos a renunciar la comodidad y la riqueza material, y también tuvieron que venir algunos hijos de Leví, siervos del templo, para ir a reedificar el templo y restaurar la adoración de Dios. Dice, entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joiarib y a Elnatán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Ahora, claro, ahora sabemos que en el Nuevo Testamento todos somos siervos de Dios, somos sacerdotes. No hay, digamos, que una clase élite espiritual, los pastores, los diáconos, los ancianos y luego los demás miembros. No, porque la iglesia, toda la iglesia es ahora el templo de Dios. Todos tenemos el Espíritu Santo de Dios para poder servir a Dios y su reino eterno. Y todos somos llamados como ministros. Dice, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos 18, a Asabías y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos 20, y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Ahora, aquí vemos la importancia de que sean levitas, hijos de Leví. Para poder servir en el templo tenían que ser descendientes de Leví. Ahora, como les dije, en el Nuevo Testamento las cosas son diferentes. No tenemos que ser descendientes de Leví, hijos de Leví. Tenemos que ser hijos de Dios. Y lo somos a través de la fe en Cristo Jesús. Tenemos que ser hermanos de Cristo, hijos de Dios, para poder servir dentro del templo y adorar a Dios de todo corazón. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que vemos en el pasaje de hoy? Que se escriben cada uno de los nombres de aquellos que están dispuestos a renunciarlo todo en Babilonia para poder reedificar el templo. Hay números exactos. Y eso nos debe de animar, hermanos, que cuando nosotros nos proponemos a servir a Dios de corazón en su templo, en la iglesia, Dios lo ve, Dios sabe quiénes están dispuestos a pagar el precio, quiénes están dispuestos a sacrificarse para reedificar su templo. Dios lo sabe y Dios mismo nos recompensará. Dios nos premiará con su presencia, con su poder, con su gracia, con su amor. Y eso es lo que hace, hermanos, que valga la pena renunciar todas las cosas materiales y terrenales para servir a Dios. Vamos a orar de esa manera para empezar el día de hoy. Señor, heme aquí, úsame a mí. Lo poco que tengo materialmente, lo poco que tengo de dones,
de capacidad. Úsalo para tu gloria. Que aquí estoy dispuesto a renunciar las cosas de este mundo para invertir mi vida en tu reino eterno. Heme aquí, úsame a mí para tu gloria, para establecer la verdadera adoración y ayúdame a entregarme de todo corazón a ti, a darte la prioridad en mi vida. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.